Nosotros hablaremos sobre el impacto neurológico de la condroplasia y su abordaje quirúrgico. Somos Espinosa Cruz, Diana Valentina, Galicia Merino Jaciel y Gutiérrez Pérez Belén. Somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Sur. La condroplasia es la displasia esquelética asociada a talla baja, con una incidencia estimada de 1 por cada 10.000 a 30.000 nacidos vivos. Esta condición autosómica dominante es causada por una mutación en el gen FGFR3 que inhibe la proliferación y diferenciación de los condrocitos en las placas de crecimiento epifisiarias, lo que compromete la osificación endocondral para huesos largos y esqueleto axial. El principal factor de riesgo es la presencia de la mutación de novo, que ocurre en la mayoría de los casos, aunque también puede heredarse de un progenitor avanzado. La edad paterna avanzada también se ha asociado con una mayor probabilidad de mutaciones espontáneas. Los pacientes presentan talla baja, desproporcionada, rizomelia, macrocefalia, puente nasal deprimido, hiperlordosis lumbar y mano tridente. Entre las complicaciones más relevantes destacan las neurológicas como la compresión medular, la estenosis medular y la hidrocefalia, las cuales constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. El diagnóstico de acondroplasia se establece por las características clínicas y radiológicas. Sin embargo, el estudio genético es necesario para la confirmación molecular y el asesoramiento reproductivo. El pronóstico de vida suele ser favorable con una expectativa de vida cercana a la de la población en general si se reciben cuidados adecuados, pero las complicaciones neurológicas, ortopédicas y respiratorias pueden afectar la calidad de vida y requieren un seguimiento multidisciplinario desde edades tempranas. Nuestro objetivo es analizar las complicaciones neurológicas frecuentes y potencialmente graves en pacientes con acondroplasia, así como su manejo neuroquirúrgico en búsqueda de un tratamiento adecuado con mejor calidad de vida. Dentro de nuestra metodología se ocuparon una revisión bibliográfica sustentada en la búsqueda de artículos científicos en base a de datos como EBSCO, PubMed, Cielo y Science Direct, publicados en un periodo entre 2020 y 2025. También se seleccionaron estudios clínicos, revisión literaria y casos clínicos, en donde incluimos artículos en español y en inglés, utilizando las palabras clave como achondroplasia, spinal stenosis, cervicomedullary compression, y se revisaron 15 artículos. Después de la revisión de un artículo publicado por la revista estadounidense de neurocirugía, en donde se habla sobre el tratamiento y manejo quirúrgico de 287 pacientes con acondroplasia, presentaron diversas complicaciones neurológicas que se mencionarán a continuación junto con los resultados obtenidos. En primer lugar, tenemos a la compresión cervicomedular con un 53% de incidencia en estos pacientes con acondroplasia, la cual puede presentarse de dos maneras, de una manera brusca y una manera tardía. La compresión cervicomedular de manera brusca es causada por un traumatismo o por una maniobra endotraqueal, mientras que la compresión cervicomedular de manera tardía se presenta con un dolor de distribución radicular según el segmento afectado. El lugar de la lesión medular es un importante predictor en la función respiratoria y en las complicaciones que puede llegar a presentar el paciente. Continuando, el mayor problema en la vida de las personas con acondroplasia es el constante malestar en la columna vertebral. Por ello, con un 35% de incidencia está la estenosis espinal y sus consecuencias, las cuales son la principal causa de dolor y discapacidad en esta población con acondroplasia. La estenosis espinal es causada debido a la formación anormal de las vértebras en pacientes con acondroplasia, donde la columna vertebral se estrecha, lo que reduce el espacio para la médula espinal y sus raíces nerviosas.
Cuando la médula espinal se comprime, sus funciones se ven severamente afectadas y comprometidas. Otros factores que influyen dentro de esta compresión son la lordosis o cifosis lumbar excesiva. Si bien la estenosis generalizada del canal espinal es una complicación frecuente en personas con acondroplasia, existen dos zonas en la columna vertebral con mayor vulnerabilidad: el foramen magno y la región toracolumbar. Independientemente de si la estenosis ocurre en las vértebras cervicales, torácicas o lumbares, los síntomas pueden provocar limitaciones significativas en el funcionamiento y en la calidad de vida del paciente. Por último, la hidrocefalia, con un 12% de incidencia en pacientes con acondroplasia, se produce principalmente por una estenosis en el foramen magno, el orificio que se encuentra en la base del cráneo por donde circula el líquido cefalorraquídeo. En la condroplasia, como ya mencionaron, el crecimiento óseo está alterado por una mutación en el gen FGFR3, causando un desarrollo anómalo de los huesos del cráneo, entre ellos el hueso occipital. Esto provoca que el foramen magno sea más estrecho de lo normal, obstruyendo el flujo de líquido cefalorraquídeo del sistema ventricular al canal espinal. Esta obstrucción conlleva a una hidrocefalia no comunicante u obstructiva, caracterizada principalmente por una acumulación de líquido cefalorraquídeo en lo que son los ventrículos cerebrales, especialmente los ventrículos laterales. Tenemos que la intervención quirúrgica busca tener buenos resultados y una adecuada recuperación. Por ende, los procedimientos quirúrgicos más utilizados en pacientes con compresión cervicomedular es la descompresión del foramen magno. En los pacientes con estenosis espinal es la descompresión espinal multinivel y en el caso de la hidrocefalia, la derivación del líquido cefalorraquídeo. Tenemos que de los 287 pacientes en total, los que fueron atendidos con compresión cervicomedular y como mencionó mi compañero son 153. Todos fueron tratados con una descompresión de la fosa posterior centrada en el foramen magno. De ahí tenemos que solo uno fue tratado con una derivación ventrículo-peritoneal, mientras que 99 fueron tratados también con una laminectomía cervical, comúnmente en C1. En el caso de la estenosis espinal, tenemos que fueron tratados con estas 100 pacientes. Aquí hubo una variación en el nivel que fue operado, en el que la región toracolumbar fue en un 81%, la región lumbar en un 11% y la región cervical en un 5%. Tenemos que aquí la laminoplastia sola se usó en un porcentaje menor a 1, la laminectomía sola en 23%, mientras que la laminectomía con fusión instrumentada en un 73%. En el caso de la hidrocefalia, tenemos que de los 34 pacientes, primero la mitad, o sea, 17 fueron tratados con derivaciones, ya sea derivaciones ventriculoperitoneales en 11 pacientes, derivaciones lumboperitoneales en 4 pacientes y derivaciones ventriculoauriculares en 2 pacientes. De ahí el resto, los otros 17, fueron tratados con una ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo. Ahora, hablando sobre resolución de síntomas, complicaciones, reintervención y mortalidad en cada grupo, primero empezamos con aquellos tratados con compresión cervicomedular. Tenemos que de los pacientes, 124 presentaron una resolución total de sus síntomas, 15 presentaron una resolución parcial, mientras que 13 no presentaron ninguna mejoría tras la intervención quirúrgica. En el caso de las complicaciones, tenemos que 32 pacientes presentaron complicaciones. Algunas de estas, por ejemplo, en 12 pacientes se presentó una fuga de líquido cefalorraquídeo o en 5 pacientes también tenemos que presentaron una infección del área operada. En el caso de las reintervenciones, tenemos que 14 pacientes requirieron reintervenciones, siendo así un 9%. Y mortalidad tenemos un 2% en 3 pacientes, en el que el primer paciente murió antes de
la intervención quirúrgica en su casa por un paro respiratorio y después de realizarse la intervención no presentó mejorías. El segundo paciente murió 3 semanas después de su operación, sin embargo se desconoce la razón ya que no se completó la autopsia. Y el tercer paciente murió tras la operación y en la autopsia se concluyó que se encontró una cavidad gliótica y quística de 8 milímetros en el bulbo raquídeo. Hablando sobre estenosis espinal, en general, 100 pacientes se sometieron a 128 procedimientos quirúrgicos de descompresión espinal. El 73% de los pacientes se recuperaron completamente, mientras que dentro de las complicaciones más reportadas después de la cirugía fueron desgarre dural intraoperatorio en el 17%, cifosis postoperatoria en el 16% e infecciones quirúrgicas en el 5% de los pacientes, dando un total del 38% de las complicaciones totales. Hubo un 18% de procedimientos de reintervención, siendo la razón más común la deformidad progresiva asociada con síntomas de dolor estenótico persistente y no se reportó ningún deceso dentro y después de la cirugía. Hablando sobre hidrocefalia, 34 pacientes se sometieron a 86 procedimientos de derivación de líquido cefalorraquídeo para tratarla. La intervención quirúrgica para la hidrocefalia en pacientes con acondroplasia produjo un resultado favorable con una resolución completa de los síntomas en el 75% de los pacientes. Hablando sobre complicaciones, de los 34 pacientes, 8 presentaron bloqueo del catéter ventricular, 7 pacientes presentaron infecciones y 4 presentaron déficits neurológicos. Para los pacientes intervenidos por derivaciones fueron 17 pacientes y de estos el 49% se sometieron a reintervenciones meramente de revisión. Ya por último, un paciente el cual fue sometido a una inserción de derivación ventriculoperitoneal falleció, dando el 3% de mortalidad dentro del manejo de hidrocefalia en pacientes con acondroplasia. Nosotros concluimos que dentro de las complicaciones neurológicas, la compresión cervicomedular es la manifestación clínica que tiene una mayor incidencia en pacientes con acondroplasia, mientras que la intervención neuroquirúrgica que tiene una mayor respuesta favorable y mejor tasa de recuperación se presenta en pacientes con estenosis medular. Sin embargo, la aparición de complicaciones y la necesidad de reintervenciones se presenta, por ende es necesario contar con una valoración prolongada que nos permite evaluar los resultados a largo plazo. Eso sería todo. Gracias.